Comenzamos, Carlos. Ok. Muy buenas tardes. Soy el magíster Carlos Castillo Castro, coordinador de fondo editorial en la Universidad Católica de Trujillo, Benedicto XVI. En breve, tenemos el placer de disfrutar de la mesa de investigación denominada Humanidades 1, que desarrollarán los temas capacidades de carga turística como herramienta para la sostenibilidad, el destino del turismo comunitario emergentes, los cementerios extramuros coloniales tardíos, publicanos tempranos, como artefactos historiográficos, los casos de Lima y Trujillo, el que son la administración de justicia de Ancash, e ideologías lingüísticas y de colonialidad sobre las lenguas originarias y las lenguas extranjeras en el Perú. Estas presentaciones llegan a ustedes como parte de las actividades de la sexta semana de investigación organizada por la Red Peruana de Universidades. Les doy oficialmente la bienvenida, estimados ponentes, investigadores y distinguida audiencia. A continuación les comparto las normas de permanencia y participación en este evento académico. Las preguntas se realizarán únicamente vía chat Zoom y se responderán al finalizar la presentación. Cada ponente cuenta con 15 minutos para desarrollar su presentación, faltando 5 minutos y 1 minuto respectivamente les avisaré para que puedan cerrar y finalizar sus presentaciones. Al término de ambas ponencias, cederé el pase a nuestra distinguida audiencia para que sigan dando sus preguntas que serán absueltas por nuestros ponentes. Al término, vale decir que la asistencia va a ser basada en la permanencia que ustedes tengan durante este evento académico. Te recuerdo que se va a otorgar constancia como participante con al menos 30% de asistencia, que equivalen a 15 actividades. Retomando la sexta semana de investigación organizada por la Red Peruana de Universidades, presento a continuación al doctor Gabriel Ulet Ramón Jofre y José Juan Castañeda Murga, representantes de la Pontificia Universidad Católica del Perú. El magíster Gabriel Ulet Ramón Jofre es graduado simultáneamente en Arqueología por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos e Historia por la Pontificia Universidad Católica de Perú. Magíster en Historia Urbana en la Universidad de Sao Paulo. Su tesis ha recibido el Premio Nacional Mayer Roborowski en 1998, que fue publicada como La muralla de los callejones en 1999. Doctor en Arqueología por la Universidad East Anglia. El capítulo 7 de su tesis fue publicado como libro titulado Los alfareros golondrinos en el año 2003. Tenemos también la participación del magíster José Juan Castañeda Murga, magíster por la Pontificia Universidad Católica de Perú, docente en la Universidad Nacional de Trujillo. Adelante, ponentes, cuentan en 15 minutos para poder desarrollar sus ponencias. Bienvenidos. Aló, buenas tardes. ¿Pueden confirmarme que me oyen? Así es. Correcto. Ya. Muchas gracias. Quería comenzar agradeciendo a la RPU que siempre nos ha apoyado en este proyecto de colaboración entre mi colega y amigo Juan Castañeda de la Universidad Nacional del Trujillo y la Católica y mi persona, ¿no? Este proyecto empezó hace mucho tiempo, pero se pudo consolidar gracias a una beca otorgada por la DFI el 2024 sobre cementerios extramuros en el obispado de Trujillo, que era un área enorme, ¿no? Me van a disculpar, voy a ser muy esquemático para no pasarme de los 7 minutos. Lo primero es, estas dos imágenes pertenecen un poco a lo que podríamos llamar la cultura barroca asociada a los cementerios. El modo como entierran a la gente, el modo como oficialmente la gente debería ser enterrada, acaba influyendo en un montón de aspectos que podemos discutirlos tal vez en las preguntas posteriormente. Pero estas dos, una es un ánima del purgatorio, es una alcancía de un ánima del purgatorio, y el otro es una señal de dónde se enterraba el corazón de un personaje del siglo XVIII. Si bien, perdón, quiero pasar a la siguiente, ya. Si bien hay un impacto en el modo como se entierra cada persona, también hay una relación con el urbanismo. Aquí voy a tratar de marcarlo. Está indicado el cementerio fuera de la iglesia.
¿ya? Que era, acá hay otro caso, fuera de Perú, que era la norma, pero luego, por creencia, codicia, afán de poder, etcétera, los cadáveres y los entierros fueron desplazándose cada vez más cerca al altar mayor. Este es un caso para que vean que es una cuestión continental o hispanoamericana de Antigua en Guatemala. Este es un ex convento, una ex iglesia donde los entierros han sido colocados frente al altar mayor, ¿no? Eh, un poco para dar contexto, la historia de los cementerios se puede trabajar desde un montón de perspectivas. Arqueología histórica, historia arquitectónica, historia del arte, historia de la cultura material, etcétera. Am, y hay un montón de posibilidades, como menciono. Nuestro trabajo un poco que conecta y se está manifestando en productos recientes, como el artículo del profesor Juan sobre el cementerio en Trujillo. Y tomamos como base, digamos, como referencia un montón de trabajos sobre el tema, como los pioneros de Ramón Gutiérrez o Jean-Pierre Clement, que enfatizan en diferentes aspectos, y una síntesis previa para el caso de Lima, que nos sirve como referencia, elaborada por mí el año 2004. La idea es discutir un poco el cementerio como un sistema, el sistema funerario, como artefacto, como institución o como edificio, porque a veces hay una confusión, se puede construir el edificio, pero la institución aún no existe, ¿ya? O puede haber la institución, pero no necesariamente el edificio, que son cosas que habría que aclarar. Y esto, nuestra discusión se sitúa en una historiografía enorme, latinoamericana, frondosa, de la cual estos dos serían dos hitos entre muchos. Am, lo útil de la discusión sobre cementerios es que tenemos, por un lado, un sistema previo, la cultura barroca, digamos, de la muerte, localmente arraigada en un montón de ciudades, espacios urbanos latinoamericanos. Las reformas borbónicas llegan de mediados del siglo XVIII, digamos, según la literatura estándar, llegan con una serie de propuestas a nivel continental y algunas van a incidir directamente en cómo se debe administrar los cuerpos luego de la muerte. Entonces, se convierten en un laboratorio porque cada localidad va a tener respuestas diferentes según la serie de actores, grupos sociales, instituciones, gremios. Entonces, si bien hay un mismo programa, digamos, el interés de imponer una función desde arriba, los usos, las posibilidades de transformarlo, de adaptarlo, de ir contra las reformas, etcétera, son locales. En ese sentido, el trabajo de Lima nos ha servido para comparar con el caso trujillano de la ciudad de Trujillo y luego nos ha servido para comparar con localidades específicas, ¿no? Y no siempre se sigue la misma plantilla, digamos, pero se aplica de manera distinta. Entonces hay la cuestión legal que uno podría seguir, ver fechas y ver cuándo llegan las primeras reformas, las respuestas que hay, etcétera. No toda la cuestión oficial, pero también hay un debate interno. Siempre se da, hay sectores que están a favor, hay sectores que están en contra. Hay otro elemento clave que son las epidemias. En varios sitios hemos encontrado, incluyendo Trujillo y Lima, que hay una epidemia que hace que el gremio médico adquiera más poder y por tanto que se escuche sus reclamos y también que se decida implementar el cementerio. Esto no tiene un efecto inmediato, etcétera, pero sí, como todos sabemos por lo que pasó durante el COVID, el gremio médico adquiere más voz, por llamarlo de alguna manera. Esto se traduce en que los médicos de esa época van a ser quienes van a recomendar, van a dar recomendaciones respecto a cómo deben ser los cementerios. Entonces hay una discusión que articula arquitectura, urbanismo, higienismo o protohigienismo, como lo podríamos llamar, y medicina, ¿no? Uno de los puntos de debate clave ha sido cómo tomar el discurso médico. Algunos autores eh, asumieron que los médicos ya conocían la solución del problema y por tanto
no trabajaban históricamente con el discurso médico, sino como si fuera un médico de la actualidad, por decirlo de alguna manera, ¿no? Lo que hay que hacer a la hora de trabajar en historia es distanciarse de esos discursos y verlos en su contexto. Por ejemplo, Tomás Laqueur, que acá lo cito, él menciona que la idea de que los cuerpos contaminaban dentro de la iglesia a la población es una invención burguesa. ¿Ya? Él trabaja para un contexto extra latinoamericano, pero en el caso latinoamericano esa hipótesis resuena fuerte porque no se han encontrado realmente pruebas de esa supuesta conexión médica, ¿no? Entonces también por eso es un laboratorio valioso el caso de los cementerios latinoamericanos, un poco para ver no solo esa, sino todas las otras posibilidades, ¿no? Entonces, estudiar un recorrido, una serie de aplicación de normas y luego ver cómo se desenvuelve localmente. Al inicio de mi corta presentación, yo mencioné la diferencia entre edificio e institución. Por ejemplo, en el caso limeño, nosotros tenemos que se construye el edificio, cementerio, en 1808, pero la institución no empieza a funcionar sino 50 años después. ¿Ya? Entonces, también esta discordancia nos permite evaluar cada caso local. Otro detalle, que con este término, es la división colonia-república, en la cual muchas veces se insiste, porque es un elemento metodológico claro, pero que en el caso del cementerio, por ejemplo, no llega a funcionar, porque el cementerio transciende esto y muchas veces no coincide con esa cronología oficial. Entonces, dicho esto, pasaríamos a la presentación del profesor Castañeda. Gracias. ¿Me escuchan? Ahora sí, Juan. Sí, ya, ok. Bueno, buenas tardes con todos. Mi agradecimiento a la Red Peruana de Universidades por la oportunidad de presentar este trabajo que venimos realizando en conjunto. Bien, voy a hablar del caso trujillano, ¿no? Eh, Bien, como ha mencionado mi colega, hay un impacto del discurso ilustrado, ¿no? Sobre los cementerios, un discurso que llega al Perú. Eh, Hay un discurso higienista, ¿no? Que tiene su origen en las teorías circulacionistas, ¿no? Que buscaban una ciudad sana. Y para ello todo debía de circular, ¿no? El agua, la basura y también la ventilación, ¿no? Que va a ser el eje de estos proyectos, ¿no? Entonces criticaban las sepulturas en los templos, ¿no? Por ser contrarios a la salubridad, ¿no? Entonces, hay un corpus teórico, ¿no? En España, por ejemplo, Calvet, Echandi, ¿no? Son quienes promueven, ¿no? Sacar los entierros fuera de las iglesias, ¿no? Y en el Perú tenemos a José Rossi Rubí, ¿no? Quien en el Mercurio peruano también expone estas ideas, ¿no? Hay una experiencia previa, ¿no? En Nueva Orleans, Veracruz, Popayán y Bogotá, como se ve aquí en la diapositiva, ¿no? Que son anteriores a los cementerios peruanos, ¿no? Bien, estas son la literatura, ¿no? Que promovía, pues, ¿no? Que los entierros se hagan no solamente fuera de las iglesias, fuera de los templos, ¿no? Sino a extramuros, fuera de las ciudades. Bueno, y en el caso trujillano, tenemos que el primer promotor es el obispo Baltasar Jaime Martínez Compañón, ¿no? Él ya en el año 1782 hace una reforma en la catedral, prohíbe que se sigan sepultando dentro de la nave, ¿no? Y construye una cripta exterior, ¿no? Debajo del juzgado de Viego, vamos a verlo más adelante, ¿no? Luego, en su visita pastoral, en Lambayeque acuerda, ¿no? Con los curas de la doctrina, ¿no?
que ya no se continúen enterrando, ¿no? Dentro del templo, ¿no? Porque Lambayeque tenía un clima cálido, ¿no? Él arguye varias razones, ¿no? Y en Santiago de Cabo igual, ¿no? Él recomienda, ¿no? Que se haga un cementerio fuera del templo, ¿no? Fuera del templo, ¿no? Y para ello, él recurre a argumentos recurriendo a la historia de la iglesia, ¿no? A la época de los padres de la iglesia, ¿no? De cómo se enterraban. Entonces él arguye en esa justificación tres razones, ¿no? Hay una razón moral, ¿no? Que dice, si los templos son la casa de Dios, ¿cómo es posible que haya cuerpos pudriéndose dentro, ¿no? Que provoquen un mal olor? Luego, una razón natural, ¿no? Y aquí claro, está el tema de las teorías circulacionistas, ¿no? Estos cuerpos que están dentro, que se están enterrando dentro de los templos, de las iglesias, ¿no? Emanan, ¿no? Emanan malos olores, ¿no? Pestilencias, ¿no? Que penetran dentro de los poros, ¿no? Y que provocaban enfermedades. Bueno, eso es lo que decía la ciencia en aquella época, ¿no? Está demostrado que no hay una razón, o sea, eso no, el mal olor no va a generar alguna enfermedad. Y una razón civil, además. La razón civil es que un templo con sepulturas en su interior, ¿no? En sus naves, tiene un suelo irregular que va a provocar accidentes, gente que se tropiece, que caiga, que se rompa un hueso, ¿no? Una pierna o que pierda la vida por una caída. Entonces, tenemos una imagen, una diapositiva aquí, este es el plano de la catedral, una vista de planta, ¿no? Lo que hace él es construir una cripta en esta área, ¿no? En el área del juzgado de Diezmo que estoy señalando aquí con el cursor, ¿no? Y esto es el plano, ¿no? Estas son las sepulturas, ¿no? Los espacios destinados para, para nuevos cadáveres, ¿no? Que vayan ingresando, ¿no? Obviamente que esto en poco tiempo se llenó, ¿no? Bueno, en 1787 se da una norma, ¿no? Una real cédula que prohíbe los entierros en las iglesias. Pero como mencionó mi colega, esto no se cumplió al día siguiente. Esto fue un proceso lento, ¿no? Porque la gente era renuente, ¿no? A enterrarse fuera de los templos, ¿no? En Trujillo, hay un periodo de vacancia porque ha muerto el obispo Achurra, ¿no? Y llega después el obispo Blas Sobrino Minaya, y en el entretanto, ¿no? Que llegue el obispo, el nuevo obispo, ¿no? El cabildo catedralicio prohíbe los entierros en la cripta bajo el juzgado de Diezmo. Los jueces se han quejado que es imposible trabajar por el mal olor, ¿no? Pero esta norma no se cumple, ¿no? Porque hay queja de que se sigue enterrando, ¿no? Eh, Luego, en 1800 ocurre una peste, ¿no? Lamentablemente no dice, la documentación no menciona qué enfermedad es, pero se toman acciones, ¿no? Como reconocer la existencia de lagunas y pantanos que estén junto a la ciudad, que se limpien los baluartes y las calles, se prohíba la venta de chicha, encender fuegos. Había la creencia de que quemando ciertas maderas el aire se iba a purificar, ¿no? O lanzar salvas de artillería también, ¿no? Y además reconocer el hospital y su camposanto y demás, ¿no? Bueno, se hace esa tarea, ¿no? De reconocer el hospital y el camposanto, está lleno, al igual que la catedral, ¿no? Entonces, piden permiso al obispo para usar el patio del colegio jesuita, ya los jesuitas habían salido en el 67, ¿no? Para hacer entierros allí en el patio. Perdón Pero, por la interrupción. Quedan 2 minutos, por favor. pero lo más interesante es que por primera vez se debate en Cabildo la necesidad de hacer un cementerio extramuros, ¿no? Entonces, bueno, esta es una línea de tiempo, ¿no? Eh, se, se destina este sitio que estoy señalando con el cursor, ¿no? La huerta de Miraflores, luego hay un cambio de idea,
no, que se haga aquí, dicen en San Sebastián, en este otro sitio, ¿no? ¿No? Este es el plano para hacer el cementerio ahí en San Sebastián, ¿no? No se llega a cumplir porque faltaba un saneamiento legal, la huerta de Miraflores tenía varios dueños, además con préstamos hipotecarios que debían ser cancelados, ¿no? Y finalmente, en 1820 hay una comunicación del virrey de la Pezuela consultándole al obispo, ¿no? Cómo sigue el tema del cementerio. Y él, con sorna, que para mí hay una ironía en esta respuesta, dice, debo manifestar que cuando llegue el caso de haber aquí los cementerios mandados a construir, tendré muy presente cuando en dicha real cédula y todos sus antecedentes que se han mandado y que hasta ahora no han tenido efecto, ¿no? Sin que deba tratar los motivos. Claro, había razones, ¿no? Entonces, hubo un fracaso de la reforma de cementerios en Trujillo, ¿no? ¿Por qué? ¿No? Había un arraigo, ¿no? La gente no quería enterrarse fuera de los templos, porque se creía que los cadáveres se beneficiaban de las misas de difuntos, ¿no? Eh, la abolición de las Cortes de Cádiz también, ¿no? Porque las Cortes promovieron la creación de cementerios, ¿no? Y por último, el contexto de la Guerra de la Independencia, ¿no? ¿No? Recordemos la carta que es de 1820, el obispo le quiere decir al virrey, oiga, estamos en guerra y quieren que se construya un cementerio, ¿no? Entonces hay un contexto de inestabilidad política que impide la consecución de la edificación de un cementerio extramuros. Muchas gracias. A continuación vamos a tener unas preguntas. La pregunta es, ¿por qué se construyeron los cementerios fuera de la ciudad de Lima y Trujillo durante el periodo colonial tardío y republicano temprano? Um, a ver, voy a responder entonces. Gracias por la pregunta. Había una teoría miasmática que era la que imperaba en la medicina, digamos, por decirlo de alguna manera, la verdad de ese momento, ¿ya? Y el contagio se daba por esta serie de vapores, corpúsculos, etcétera, que generaban los cuerpos. Al acumularse los entierros dentro de la iglesia, lo cual ya era una quiebra de la norma eclesiástica oficial, porque como vimos en las imágenes iniciales, los cementerios debían estar fuera de la iglesia. Entonces, al acumularse todos estos cuerpos, supuestamente, o sea, podían generar olores no agradables, pero además se señalaba que eso provocaba, perdón, voy a poner una imagen, que eso provocaba enfermedades, ¿no? Entonces, desde España se generó esta, bueno, y antes que desde España, desde otros países europeos, se generó esta propuesta de hacer cementerios extramuros. Es tan clara la presencia de la teoría miasmática y de la teoría higienista que incluso se decidió la localización del cementerio, en el caso limeño, a Sotavento, que quiere decir, digamos, donde esos vientos primero van a pasar por la ciudad y luego van a llegar por el cementerio, donde está ahora el presbítero maestro, ¿no? O sea, en el este de la ciudad. De ese modo, como los vientos no iban a pasar, primero iban a pasar por la ciudad y luego por el cementerio, no iban a contaminar a los habitantes de la ciudad, ¿no? Entonces, son todas esa serie de razones que permiten que el cementerio se funde en 1808. Esa sería mi respuesta. Gracias. No sé si Ok. Juan quiere agregar algo. No, está bien, muy clara la Una respuesta. segunda pregunta en todo caso. ¿Qué cambios sociales y culturales reflejan los cementerios extramuros en comparación con las antiguas prácticas de entierro dentro de las iglesias? Bien, y bueno, es la aceptación de las nuevas teorías científicas, ¿no? Un quiebre en el sistema de creencias, ¿no? Ya dejar de, o sea, no es necesario que un cuerpo esté dentro del templo para que se beneficie
de las misas de sufragio, ¿no? Entonces, es aceptar, bueno, que en donde esté enterrado, al hacerle una misa, esa persona va a pasar, por decir, menos tiempo en el purgatorio, ¿no? Porque las misas de difuntos era para ellos, ¿no? Eh, bueno, eso podría responder. Yo quisiera agregar un detalle sobre el caso limeño, digamos. Recordemos que las iglesias se llenan de cadáveres, pero a su vez eso se convierte como una especie de plantilla social. Uno, al entrar a la iglesia, si conocía esa, porque generalmente uno era enterrado en su parroquia, entonces conocía más o menos a todos los muertos, tenía como un mapa social, una topografía social en la estructura de la iglesia. Si estabas más cerca al altar mayor, probablemente eras alguien de mayores ingresos, ¿no? Imaginemos como un teatro actual donde hay entradas VIP, etcétera, ¿no? Hay toda una localización relacionada a precios. El caso de Trujillo es muy claro en ese sentido. Entonces, el cambio, para ir a la pregunta, ¿no? El cambio social y cultural. Cuando se genera el cementerio de extramuros, hay un problema porque la gente de la élite, digamos, dice, ¿y ahora qué va a pasar con ese prestigio que estaba asociado a la localización? Entonces hay un discurso de Hipólito Unanue para defender un cementerio que no llega a ser necesariamente extramuros, pero que van a esa línea, que es el cementerio franciscano, y él dice, señores de la élite, no se preocupen, se van a respetar todas sus jerarquías. En el presbítero maestro también se mantiene esa idea, digamos, de no quebrar, hacer el cementerio en analogía, y ese es un término de la época, digamos, empleado en los documentos de la época, en analogía con la jerarquía de las iglesias, ¿ya? Que eso ya después no se respetara es otra cosa, pero el éxito del cementerio limeño, digamos, los primeros años la élite no se quería enterrar en el cementerio presbítero maestro. Solo se consigue el éxito cuando el cementerio vuelve a convertirse en un lugar de distinción social, que es vinculado al ciclo del guano, ¿no? Eso permite que la gente ostente, por eso hay toda esa serie de monumentos fastuosos en el presbítero maestro, que ostente la diferencia, ya no por localización, sino por el tamaño, digamos, de los mausoleos, de las esculturas asociadas, etcétera, ¿no? Entonces siempre está asociado a formas de distinción. Y eso no solo se da en Lima, ¿no? Eso sería lo que podría agregar para esa segunda pregunta. Una última pregunta, señores ponentes. ¿Cómo ayudan los cementerios antiguos de Lima y Trujillo a entender la historia y la identidad de las ciudades, de estas ciudades, en los primeros años de la República? Juan, ¿quieres empezar? No, empieza tú. Ya. Los cementerios son archivos vivos. Quienes hayan ido al presbítero maestro, para poner el ejemplo de Lima, seguro Juan va a dar ejemplo de Trujillo, am, pueden recorrer la historia republicana peruana, ¿no? Pueden encontrar incluso personajes que son importantes y no aparecen en la historia oficial. Y a su vez, personajes que fueron importantes y ya no son importantes, ¿no? Entonces, el espacio cementerio extramuros se convierte en un archivo material de la historia. Y esto sucede, yo creo, en cualquier ciudad. Hay alguien que dice que cuando uno va a una ciudad nueva tiene que ir al mercado, al cementerio y a la plaza principal. Creo que no sé si me estoy equivocando, pero por lo menos se incluye el cementerio. ¿Por qué? Porque el cementerio es una guía, ¿ya? Entonces, en ese sentido, eh, el cementerio de Lima y el de Trujillo son una entrada para entender la sociedad de la época, ¿no? Quiénes están, quiénes no están y los que están, cómo están representados en el cementerio. Bueno, simplemente agregar los cementerios tienen que ver con la memoria, ¿no? La memoria de una sociedad, ¿no? Que son parte em, bueno, es el registro de quienes han vivido en una determinada época, ¿no? Entonces, esos restos han ido a parar
allí y que por lo tanto sirve para recordarlos, ¿no? Sirve para recordarlos. A nombre de la Red Peruana de Universidades, agradecemos su presencia, doctor Gabriel Ules Ramón Jofre y José Juan Castañeda Murga. Muchas gracias. Muy A agradecido. continuación, Muchas gracias. a ustedes. A continuación daré pase al segundo tema de ponencia del día de hoy, denominado Capacidad de carga turística como herramienta para sostenibilidad en destinos de turismo comunitario emergentes. Para ello, invitaré a la señorita Magíster Gisela Iris Guatuco Soto, representante de la Universidad Florido Rodríguez de Mendoza, Magíster en Turismo por la Universidad Agraria de La Molina, con especialización en formulación de proyectos de infraestructura natural, docente en la Universidad Nacional Florido Rodríguez de Mendoza. Adelante, señorita Magíster, cuenta con 15 minutos. Bienvenida. ¿Me pueden escuchar? Muy buenas tardes. Buenas tardes, así es. ¿Sí la escuchamos? Buenas tardes. Bueno, ante todo, agradecerles por la invitación a la Red Peruana de Universidades. Siempre cuentan con nosotros de la universidad. Yo provengo de la Universidad Toribio Rodríguez de Mendoza, de Amazonas. Soy la magíster Gisela Iris Guatuco Soto. En esta oportunidad voy a exponer una investigación que forma parte de una investigación más grande, que es la evaluación de impactos de la actividad turística en destinos comunitarios. Esta vez voy a exponer la capacidad de carga turística como herramienta para la sostenibilidad en destinos de turismo comunitario emergentes. En este caso, me centraré en el departamento de Puno, específicamente en el distrito de Capachica. Bueno, el contenido incluirá introducción, metodología, resultados, discusión y conclusiones. Cuando hablamos sobre la sostenibilidad turística, se busca garantizar que el desarrollo de las actividades turísticas no comprometa los recursos naturales, sociales, económicos de las generaciones futuras. En este contexto, la capacidad de carga turística se convierte en una herramienta esencial para determinar el nivel máximo de uso de la visita de un destino, el cual tiene que soportar impactos negativos sobre este entorno social o de infraestructura. En el Perú, uno de los componentes más críticos para hallar la capacidad de carga turística en un destino rural es la capacidad de manejo de parte de las municipalidades de los servicios de saneamiento público, ya que la disponibilidad de agua, desagüe y manejo de residuos sólidos determinan la sostenibilidad de un destino turístico. Si bien existen muchas metodologías para analizar y evaluar los impactos que genera esta actividad turística comunitaria, mi exposición solamente se va a centrar en la metodología de justamente la que estamos observando sobre la evaluación solamente ambiental, el cual también va a tener en cuenta una parte de la evaluación del ambiental, que es a través de el papel de la visitación turística y la metodología de Cifuentes. ¿Por qué llamamos destinos turísticos emergentes? Los llamamos así porque están en una etapa inicial de desarrollo con potencial para crecer y atraer visitantes gracias a sus recursos naturales, culturales y vivenciales. Aún no están consolidados de todas maneras y gracias a sus recursos, a estos recursos que hasta hoy día poseen, se destaca por su autenticidad, participación comunitaria y oportunidades de desarrollo sostenible. Si observamos en el mapa, vemos al distrito de Capachica, que se encuentra en Puno, el cual viene a ser uno de los distritos más visitados por los extranjeros para desarrollar el turismo comunitario. Se ha elegido este territorio ya que forma parte de estos recursos más visitados, pero a la vez se encuentra dentro del lago navegable más alto del mundo, ¿no? A 3.812 metros sobre el nivel del mar. Sin embargo, pese a todo, Puno, como región, sigue ocupando el cuarto lugar entre las regiones más pobres del país, con pocas oportunidades de desarrollo para su población rural. La metodología
que se utiliza en toda esta investigación es de diseño de la investigación, es no experimental transversal, tipo de investigación es descriptivo, el enfoque es mixto, con una muestra probabilística de 141. Cuando hablamos de esta metodología basada en la visitación, el papel de la visitación turística, primero nos enfocamos en analizar el perfil del estudiante. Eso nos dice la metodología, el cual es una herramienta de gestión que permite conocer datos demográficos, socioeconómicos y el comportamiento de los turistas, edad, género, motivación. También es necesario analizar los recursos turísticos priorizados a través del inventario turístico, el cual es una herramienta útil para la planificación turística. También se analiza además los recursos turísticos, los recursos naturales y cómo se encuentran los emprendimientos en este lugar. Para luego analizar estructuralmente el análisis de la capacidad de carga turística, determinarla a través de la metodología de Cifuentes basado en el manejo del servicio de saneamiento público. Entonces me dirán, ¿cómo se ha hallado? Partiendo de que el concepto de Cifuentes en 1999 nos dice, donde la capacidad de carga se usa para medir el nivel de visitas que puede soportar el sitio, sin ocasionar ningún deterioro en los recursos, ni en el ambiente social del lugar, sin que disminuya la calidad de la experiencia de los visitantes, donde en el turismo rural comunitario se refiere al ambiente social, se refiere específicamente al ambiente en el cual se desarrolla la experiencia turística, recreativa. Esto se asigna en las casas rurales, en las familias compartiendo actividades vivenciales. Entonces, para ello, se ha determinado que el número máximo de turistas que pueden pernoctar en una noche es el número total de espacios disponibles por cama de todas las familias que ofrecen el servicio de alojamiento dentro de las comunidades. Así obtenemos 546 camas. Luego, para hallar la capacidad de carga real, existen algunos posibles factores de corrección que se han tenido en cuenta y que se tienen en cuenta en estas áreas rurales. Por ejemplo, son las lluvias, por ejemplo, ¿no? Las lluvias que a veces provocan inundaciones, que se inicia generalmente en los meses de noviembre y aproximadamente acaba en abril, lo cual coincide con una temporada baja de la actividad turística. El cierre de carreteras. Este factor no es común, pero si alguna vez ocurre, fue por motivos de conflictos sociales, ¿no? O ha ocurrido. En cuanto a desastres naturales, este factor hace referencia a un fenómeno natural como los terremotos, las inundaciones. Y la permanencia también es un factor importantísimo para hallar esta capacidad de carga real, en la cual hace referencia a 1.2, es decir, 0.8 días por persona en este destino. Según el análisis de esta metodología y de estos factores, se determinó que no son significativos. Por ello, según la metodología, se considera 1. Entonces, en total, tendríamos la capacidad de carga real a 455. En cuanto a la capacidad de carga efectiva, para la capacidad de manejo, porque se tiene que hallar la capacidad de manejo en base al servicio de saneamiento público, se toma en cuenta que algunos porcentajes que cuentan, por ejemplo, las viviendas que cuenten con abastecimiento de agua potable, el porcentaje de viviendas que cuentan con alcantarilla pública y el porcentaje de viviendas que tiene acceso a recoge de basura de parte de las municipalidades. Hemos desarrollado la fórmula y nos sale que la capacidad de manejo es 50%. ¿Qué quiere decir esto? Que la capacidad de carga efectiva es el 50% de la capacidad de carga real, el cual nos da 228 turistas. Entonces, ¿cómo traducimos esto? Traducimos que la capacidad de carga efectiva turística es de 228 turistas que se atienden óptimamente y 318 turistas no son atendidos eficientemente, no cuentan con una infraestructura de saneamiento adecuado. Si bien se cumple, digamos, la metodología, estamos viendo ahí una brecha muy grande, ¿no? De servicios de saneamiento que deberían formarse o tener óptimamente las poblaciones rurales donde se desarrolla la actividad turística. A pesar de estas circunstancias, las familias que trabajan en turismo
cubren estas necesidades de atención básica a los visitantes, pero invierten ellos dinero en la construcción de servicios higiénicos, letrinas, comúnmente pozos sépticos, acercamiento de agua a sus casas a través de tubos y pilones, por ejemplo, y de la construcción de lugares donde disponen de basura por cuenta propia. Ellos hacen los lugares donde se van a depositar esta basura, ¿no? Aunque es un esfuerzo muy bueno, ¿no?, y positivo por la voluntad de estas familias comunales, es necesario mencionar que es temporal. Por lo tanto, es necesario proyectarse a un futuro, ya que las letrinas necesitan de un mantenimiento constante y apropiado, ¿no? Y el acceso a agua y desagüe debería ser domiciliario. Es indispensable eso. Y la cobertura para el recojo de la disposición de los residuos sólidos debería gestionarse mejor. Esto es corroborado por una consultora tecnológica ambiental, Ecotec. Entonces, eh, ¿qué tenemos por conclusión para esta investigación? La medición de la capacidad de carga muestra que es preciso cubrir los servicios básicos de infraestructura y evitar que en el futuro una contaminación del territorio, trayendo consigo consecuencias nefastas, ¿no?, para el medio ambiente y por ende la reducción de los visitantes. Esto hace que se reduzcan los visitantes porque ya se ha deteriorado el lugar con el agua subterránea que quizás se combina con el agua que utilizan, ¿no?, para desarrollar la actividad turística. Estas consecuencias nefastas es necesario tomar decisiones impostergables para dar cumplimiento con los objetivos de desarrollo sostenible, sobre todo el objetivo 15, ¿no?, que es adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos, además de promover el uso sostenible de los ecosistemas terrestres para frenar la pérdida de esta biodiversidad, que en este caso es el lago Titicaca. Pero otros estudios que estamos determinando en el norte, por ejemplo, existen en las cataratas. Hay poblaciones en las cuales todo el drenaje, tanto de alcantarilla, ¿no?, y también los residuos sólidos van hacia los lagos, van hacia los ríos, ¿no?, más cercanos. Por lo tanto, es necesario mejorar los servicios de abastecimiento de agua, el servicio de desagüe y el servicio de recolección de residuos, considerando la calidad, la cantidad, la continuidad, la cobertura y la eficiencia, ¿no?, para que se incremente la capacidad de manejo y también de gestión, ¿no? ¿Por qué? Porque desde la municipalidad parte el servicio de saneamiento público que deberían tener estas comunidades para poder brindar el servicio turístico óptimamente. Muchas gracias. Muchas gracias, señorita Huatuco. A continuación, unas preguntas respecto a su ponencia. ¿De qué manera la aplicación de la capacidad de carga turística contribuye a equilibrar la conservación ambiental y el desarrollo económico en los destinos de turismo comunitario emergentes? Como les venía mencionando, es muy importante que las municipalidades tomen decisiones sobre cómo es el manejo del agua, del residuo sólido y también el abastecimiento de las alcantarillas, ¿no? Algunas alcantarillas a veces, como por ejemplo en Chachapoyas, cuando llueve, ya no funciona. Es increíble que no se haya proyectado una planificación de cuántas personas van a vivir y van a estar en ese territorio. Entonces, eso afecta no solamente al paisaje, sino también afecta a la población, ¿no? A la población que debería estar con esos servicios básicos necesarios. Y esto, por ende, se proyecta a la actividad turística. Una segunda pregunta. ¿Qué variables socioculturales y ambientales deben considerarse al determinar la capacidad de carga en comunidades turísticas que recién se insertan al mercado turístico? Bueno, dentro de la metodología que yo he usado, la capacidad de carga, me he basado solamente en el abastecimiento de agua, de desagüe y de residuos sólidos. Pero cuando se desarrollan estos estudios de capacidad de carga, eh, observamos que no solamente
va a determinar estos aspectos. Yo me he centrado en estos aspectos porque quería saber sobre estos aspectos, pero la capacidad de carga turística abarca mucho más. Si, por ejemplo, vamos a Cusco, va a abarcar aspectos sociales muy importantes, ¿no? Como dentro del perfil, la motivación, y si hablamos de, digamos, de turistas internos, externos, son aspectos sociales, pero también aspectos ambientales, como el clima, como la calidad del aire, como los recursos que existen ahí y cómo se deterioran y cómo se mejora quizás también, ¿no? Vamos a tener que analizar de acuerdo a cada espacio del territorio donde se analiza, van a haber muchos otros indicadores como la basura, la suciedad, el agua, cuánta cantidad, por ejemplo, de empresas turísticas están funcionando en un espacio turístico, ¿no? Es bien difícil hablar de indicadores sueltos porque va a depender del espacio donde se desarrolla la actividad turística. Esta capacidad de carga turística, la que yo he realizado, es básica, es importante que se tome en cuenta para la planificación inicial, por eso he mencionado dentro del título para destinos emergentes, que recién se están recibiendo turistas ya unos años, pero recién pueden ellos pueden tener acceso a una planificación territorial mucho mejor de la que ya se están desarrollando. Por ejemplo, Cusco ya está muy desarrollada en la actividad turística, ¿no? Pero se comparan con algunas comunidades turísticas donde sí hay posibilidad de planificar en forma sostenible. Para eso he desarrollado esta capacidad de carga, ¿no? Específicamente para el saneamiento público de las municipalidades al territorio. A continuación, una última pregunta que engloba toda su ponencia. ¿Cómo puede la evaluación de la capacidad de carga turística fortalecer la gestión participativa y la toma de decisiones sostenibles dentro de las comunidades locales? Dentro de la investigación se ha tenido muchos talleres y se ha mapeado los actores que van a influir en la toma de decisiones. Siempre en las comunidades existen actores como líderes comunales, además de los gobernantes de la municipalidad, que normalmente ellos están casi al final de la investigación. Nosotros hacemos y hemos tenido talleres, sobre todo con las comunidades, de cómo ellos, desde esa mirada, ¿no? Cómo ellos resuelven esos problemas que generalmente en las ciudades no lo tenemos todavía en Perú tan drásticamente desarrollados, pero existen destinos a nivel internacional donde por no desarrollar desde la planificación una capacidad de carga y poner el límite de turistas que deberían visitar ese lugar, se ha deteriorado el lugar. Y es posible que Cusco también vaya a hacer lo mismo con el Machu Picchu y otros destinos que quizás estamos vendiendo a nivel nacional, ¿no? Entonces, se han hecho talleres participativos con las comunidades y se ha trabajado con ellos, desde la mirada de ellos, qué problemas han tenido y qué problemas han surgido. Y esto ha salido justamente a raíz de los problemas de agua, de desagüe y el recojo de basuras que se genera a través de la actividad turística. Eso es lo que le podría decir. A nombre de la Red Peruana de Universidades agradecemos la participación de la señorita Gisela Iris Huatuco Soto, representante de la Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza. Muchas gracias. Gracias A a ustedes. continuación, tendremos el siguiente tema: el quechua en la Administración de Justicia en Ancash. Para ello, invitamos al doctor Félix Claudio Fulca Guerrero, representante de la Universidad Santiago Antonio de Mayolo, educador, lingüista y abogado, doctor en filosofía, máster en artes por la Universidad de Texas, Estados Unidos, doctor en Derecho por la Universidad César Vallejo, magíster en Educación Intercultural Bilingüe por la Universidad Mayor de Simón Bolívar, Bolivia, especialista en Cultura de la Investigación por la Universidad de La Rioja, España. Adelante, doctor. Tiene 15 minutos. Bienvenido. Ya, muchas gracias. En primer término, para agradecer la invitación
y para poder compartir una investigación que se ha realizado y que está en proceso de publicación en una revista indexada en Scopus, y una parte hoy presentaría los nuevos hallazgos también. Bueno, el tema es el quechua en la Administración de Justicia en Ancash. Y para partir un poco de contextualización, Ancash siempre fue diverso en lo lingüístico, en lo cultural, en lo étnico y así como también en la biodiversidad. Tenemos registros todavía de las culturas más tempranas, como el caso de Guitarrero, Chavín, Sechín, entre otras, ¿no? Así, a la llegada de los españoles, aún existían 4 grupos etnolingüísticos bien diferenciados. 2 en la costa, Mochica y Quignam, o la lengua del pescador también se llama, y en la sierra teníamos al quechua y al cuyi. Desafortunadamente, en todo este proceso de la colonia y años posteriores, pues fueron desapareciendo estas lenguas originarias y las culturas respectivas, y en la actualidad solamente como lengua originaria se cuenta con el quechua, y el quechua en esta zona pues registra una alta variación dialectal, como se demuestra en un estudio presentado recientemente, publicado también en la revista Lexis de la Católica. La erosión cultural y desplazamiento lingüístico ha sido permanente desde la colonia hasta la actualidad, y en este marco también el reconocimiento y promoción de las lenguas indígenas se ha tornado cada vez más creciente. Entonces, en el marco de la diversidad cultural, étnica y lingüística, así como el derecho a la lengua propia como un derecho fundamental de toda persona y de todo pueblo, se aborda pues el tema de la presencia del quechua en la administración de justicia en la Sierra de Ancash, vale decir, Huaraz, el Callejón de Huaylas y la zona de los Conchucos. El objetivo de esta investigación fue analizar la presencia del quechua en la administración de justicia. Para dicho estudio se realizó pues mediante el enfoque cualitativo a nivel descriptivo, utilizando la técnica de análisis documental y análisis de contenido. Algunas cuestiones previos como antecedentes: diversidad lingüística y educación. Según el censo de 2017, pues Ancash se ubica en el sexto lugar a nivel nacional con mayor cantidad de quechua hablantes, 34,04%. Asimismo, las provincias de la zona de Conchucos, como es Pomabamba y Mariscal Usuriaga, también aparecen como las 10 primeras provincias con mayor densidad de quechua hablantes a nivel nacional. Y a nivel regional, también el 34,01% de la población se identifica étnicamente como quechua, aun que no siempre hable la lengua, pero se identifica como quechua. En este largo proceso, el quechua empezó a introducirse en los procesos educativos ya desde el año de los 1960 con el Instituto Lingüístico de Verano, después la Universidad Femenino Sagrado Corazón de Jesús, luego ya los programas desde el Ministerio de Educación, como el Programa de Educación Bilingüe Intercultural desde el 1996, que más tarde, el 2004, cambia de denominación, donde se invierte primero intercultural y luego bilingüe, EIB, y actualmente se viene trabajando con la EIB de fortalecimiento y de revitalización desde el año 2016. A esto se ha sumado pues, el activismo académico y sociocultural de los profesionales de origen indígena campesino, que ha dado mayor visibilización y también la revaloración del quechua en el contexto regional. Sin embargo, pues el número o la cantidad de quechua hablantes sigue disminuyendo, y principalmente por este hecho de la urbanidad, cada vez más de esa migración interna campo a la ciudad, así como también por las cuestiones de la modernidad y una paralización, diría yo, en la transmisión también de la lengua a las nuevas generaciones. Los derechos lingüísticos, bueno, uno es el derecho a la lengua propia, ¿no? El ejercicio de los derechos lingüísticos es crucial, consideramos, para garantizar, para que los hablantes de las lenguas minoritarias
y minorizadas, que generalmente involucra a todas las lenguas originarias, pueden ejercer sus derechos en todos los ámbitos de la vida en sociedad. Estos derechos engloban pues a los elementos lingüísticos de los demás derechos humanos, como el derecho a un juicio justo, el derecho a la identidad y los derechos culturales. Como parte de los derechos fundamentales, tanto individuales como colectivos, se sustentan pues en los principios universales de la dignidad humana. En este marco, ingresamos, si bien es cierto, ya el quechua ingresó a la educación, como ya dijimos, desde los 1960, y creo es el sector donde se ha trabajado más, aunque con resultados muy diversos. Todavía tardíamente el quechua va a entrar a otros sectores públicos. Es así, vemos pues el sector de administración de justicia, que obviamente su inclusión pues consta desde hace pocos años. Entonces, la génesis de la interculturalidad en derecho se ha visto reforzada por la desconfianza de los usuarios indígenas y de sus descendientes al sistema de justicia estatal. Es decir, para los campesinos quechua hablantes, la administración de justicia oficial, ordinaria o estatal se caracteriza por ser eh, muy burocrática, perdón, hay un error, burocrática, por ser muy lenta, costosa, escrita y realizada básicamente en castellano. Y por esa razón, muchas personas, muchos campesinos que inician un proceso judicial por las barreras geográficas, económicas, lingüísticas, jurídicas, muchas veces después de iniciar un proceso judicial, lo dejan porque no les permite continuar con ello. Entonces, en este marco, la interculturalidad en derecho admite la posibilidad de una mejor interrelación y convivencia entre diferentes, posibilitando una comunicación dialógica donde haya respeto y también exista pues aprendizajes mutuos. Los resultados de este trabajo, primero, cuando hacemos una revisión documental, encontramos pues que hay un avance significativo en relación con la legislación. En el caso de la legislación nacional, obviamente el Perú fue el primer país en América Latina que en el año pues de 1975 por primera vez se oficializó una lengua indígena u originaria, como es el caso del quechua. Luego se reconoce constitucionalmente en la Constitución del 79 y actualmente pues aparece también en la Constitución del 93 en el artículo 48. Hay otras normas como la Ley de Lenguas, ¿no? Conocí como Ley de Lenguas, que pues se da el 2011 y su reglamento el 2016. Hay una sentencia del Tribunal Constitucional del año 2018, 17 y 18, que justamente trata sobre una campesina, una mujer campesina vendedora en la provincia de Caruas, que se le restituye sus derechos porque se le había juzgado injustamente por hablar la lengua y se administró la justicia en castellano sin entenderlo. También se crea la Oficina Nacional de Justicia de Paz y Justicia Indígena, ONAJUP, el 2016, para ver la capacitación de los traductores e intérpretes para que puedan participar en los procesos judiciales. Más tarde, en el 19, ya se crea el Registro Especial Nacional de Intérpretes y Traductores de Lenguas Indígenas del Poder Judicial RENIT. Y también se crea la Oficina de Coordinación y Asistencia en Justicia Intercultural del Ministerio Público, OJAJIMP, el 2022. Pero la normatividad no solamente se da pues a nivel nacional, sino también en el contexto regional se han dado algunas normas, como el caso de la Ordenanza Regional del 2005, donde se posibilita pues la enseñanza en quechua en todos los niveles educativos en el contexto regional. Luego, el 2009
saca otra ordenanza regional para la implementación de la interculturalidad y el bilingüismo en toda la región. Más allá de educación, que tiene que comprender también a otros sectores. También existe una resolución ejecutiva regional del año 2016 que conforma, y esto sí por exigencia de las organizaciones sociales, pues el reconocimiento del Comité Impulsor del Consejo Regional para la Promoción y Difusión de la Cultura Andina y el Quechua Ancashín. Y últimamente, también en 2018, ya mediante una ordenanza regional se crea el Consejo Regional de Lengua y Cultura Quechua de Ancash, que tiene como unas funciones principales la promoción para el desarrollo del quechua en los diferentes sectores públicos y también privados. Y también a nivel local, las municipalidades, tanto provinciales como distritales, también han emitido ordenanzas municipales justamente promoviendo el uso de la lengua quechua en cada una de sus jurisdicciones. Por el caso de la provincia de Pomabamba, Carlos Fermín Fiscarral, esto en la zona de Conchucos, la provincia de Yungay y Caroas en el Callejón de Huaylas y la Municipalidad Distrital de Independencia en Huaraz. El quechua en la Administración de Justicia, algunas voces de los traductores. Tenemos un conjunto de entrevistas que hemos realizado a los traductores, a los operadores de justicia, a los representantes del Colegio de Abogados, a los abogados, a los catedráticos de la universidad, etcétera. Entonces, allí la primera impresión que nos hacen ver es que todavía algunas autoridades no entienden el valor que tiene el quechua para poder pues juzgar en esta lengua a los quechua hablantes. Para muchos de ellos, que el quechua hablante pueda hablar algunas palabras en español o castellano es suficiente para que sean juzgados en castellano. Sin embargo, también hacen referencia, por ejemplo, cuando han hecho una visita a la cárcel y allí las personas sentenciadas hacen referencia que injustamente pues han sido sentenciadas por solo haber firmado sin haber entendido de lo que le habían indicado en estos procesos. Entonces ahí tenemos algunas citas de las entrevistas que hacen referencia pues del por qué, cómo se viene o se alteran pues los derechos de las personas por el hecho de no utilizar la lengua propia. Sin embargo, un representante del Colegio de Abogados hace referencia, por ejemplo, pero si está avanzando. Si anteriormente era solamente en castellano, pero ahora se está avanzando, se están dando cursos, se están realizando diplomados, etcétera, justamente orientado pues para una mejor administración de justicia, para un mejor tratamiento con las personas hablantes de las lenguas originarias. Entonces, la presencia de los quechua hablantes en los procesos judiciales siempre se ha dado, sí, siempre ha estado allí, pero han sido juzgados en castellano y no en su propia lengua. En los últimos años se observa mayor apertura, actitudes más favorables de las autoridades judiciales, mayor compromiso de instituciones y la sociedad civil organizada hacia el quechua y su uso. Sin embargo, estos cambios aún son lentos y se encuentran en una fase inicial. Hacemos referencia en los trabajos publicados en el 2021 y 2024. En rigor, se requiere pues de un trabajo eh, eh, donde se dé pues no solamente charlas esporádicas, sino se requiere de formación y capacitación de recursos humanos, así como también mayor difusión difusión de los derechos lingüísticos en la propia lengua en las comunidades, porque muchas personas quechua hablantes no saben sus derechos de que ellos tienen que ser juzgados en su lengua originaria. Disculpe, doctor, para informarle que le quedan 2 minutos. Ya, está bien. Entonces, otro aspecto es la participación de traductores e intérpretes del Ministerio Público. Allí encontramos pues que cada vez más hay mayor pues demanda de traductores. Desafortunadamente,
solamente en Ancash se cuenta con 5 traductores, de los cuales 3 no ejercen prácticamente porque son fiscales y solo uno ejerce en la práctica la función de traductor y su función principal es de conductor, ¿no? Entonces, una sola persona tiene que atender a toda la región Ancash y obviamente crece la demanda y no puede abastecerse para tal. Otra actividad que realizan desde el Poder Judicial también es la participación de la Oficina Descentralizada de Autoridad Nacional de Control de Poder Judicial, ya que han elaborado videos para poder pues difundir también para que las personas puedan participar en estos eventos. Y finalmente, la participación del Sistema Nacional de Especialidades de Justicia han realizado una capacitación, que justamente hace poco hicimos esa capacitación, dirigido ya no solamente a las personas de mando medio, sino estuvo dirigido solamente a los magistrados, jueces, tanto del Ministerio Público como también del Poder Judicial, porque dijimos, no, acá la autoridad tiene que dar el ejemplo. Y desde el presidente de la Corte Superior, que participó activamente en todo este proceso de más de un mes de capacitación, pues tuvimos logros muy importantes, mucha motivación y esto actualmente estamos trabajando, por ejemplo, un manual para el uso del quechua por parte de los operadores judiciales. Entonces, en conclusión, decimos pues que las disposiciones legales a nivel nacional, regional y local no solo son cuantiosas, sino por lo general también son acertadas y buenas. Sin embargo, la presencia del quechua en la justicia aún es limitada. Falta pasar de la normatividad a la práctica. Falta un enfoque jurídico lingüístico integral. Esto impide que el quechua sea incorporado de forma sistemática en los diferentes niveles de administración de justicia, desde los procesos formales hasta la documentación, porque los traductores, por ejemplo, solamente preguntan en quechua, escuchan en quechua y tienen que traducir al castellano. No hay un registro de transcripciones en quechua, por ejemplo. Finalmente, decimos, resulta indispensable transitar del reconocimiento normativo hacia la implementación práctica de manera estructurada y eficaz de los derechos lingüísticos. Para ello se requiere de procesos de concientización y fortalecimiento organizativo dentro de las propias comunidades indígenas, por un lado, y por el otro, no solo el fortalecimiento de los servicios de traducción e interpretación, sino también la institucionalización del quechua como lengua de trabajo en la administración de justicia, la formación bilingüe e intercultural de los operadores jurídicos y el diseño de estrategias de evaluación y monitoreo que aseguren pues la consolidación de un sistema judicial verdaderamente inclusivo y representativo de la diversidad lingüística del país. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Sultán. A continuación tengo preguntas de parte de los participantes. ¿Considera usted que las universidades deben promover el quechua a través del centro de idiomas? En rigor, sí, definitivamente creo que uno de los compromisos de la universidad es que la universidad debe responder a la realidad sociocultural y lingüística en que se ubica. En el caso de Ancash, por ejemplo, si hemos dicho que más del 30% de la población es quechua o se identifica como quechua, entonces la universidad debe formar profesionales para atender a esa diversidad. Porque en Ancash, un ingeniero, un abogado, un profesor, un contador, etcétera, van a trabajar en estas comunidades. ¿Y para qué? Puede existir una comunicación dialógica con ellos, obviamente debe tener competencias básicas en la lengua que se habla pues en la región. Entonces acá creo uno de los retos de las universidades y también el compromiso de las universidades es que deben responder a la realidad sociocultural y lingüística también de los pueblos donde están insertadas ellas. Otra pregunta. ¿Cómo influye el uso del quechua en el acceso a la justicia y en el ejercicio de los derechos ciudadanos en las comunidades rurales de Ancash?
Bueno, definitivamente el uso de la lengua quechua, por ejemplo, lo dicen en las entrevistas que hemos realizado, mucha gente del campo asiste a los procesos judiciales con mucho miedo, con mucho temor, porque no sabe hablar el castellano. Entonces, están pensando si diré bien o diré mal, etcétera. Pero cuando ya con la intervención de los traductores se hace desde el inicio que ellos pues son tratados desde de las primeras preguntas, ¿cuál es tu nombre? Imatahuti, Kime, Pitashamun, etcétera, etcétera. Entonces, vuelve la confianza y pueden desenvolverse de de la mejor manera. Por lo tanto, se sienten capaces que sí han sido atendidos en su lengua, se sienten que han sido entendidos en la forma como han explicado ello, porque no lo pueden hacer en castellano. Y por esta razón, justamente que en una de las cuadros imágenes, figuras que presentamos allí, hace entrever cada vez más la población indígena se va enterando de sus derechos y cada vez más solicitan ser atendidos en lengua quechua. Esto implica pues que el impacto es positivo y obviamente eh, el Poder Judicial debe responder a los usuarios en la lengua que mejor conocen y mejor hablan. A continuación, un comentario y posteriormente a ello una pregunta, ¿no? Si Ancash fue históricamente diverso lingüísticamente y culturalmente, ¿por qué cree usted que hoy el quechua enfrenta un proceso de desplazamiento? Muy bien, muy buena pregunta. Sí, en efecto, Ancash ha sido como muchas regiones del Perú, obviamente, ha sido diverso históricamente, pero paulatinamente muchas lenguas han ido desapareciendo con el paso del tiempo y junto con las lenguas, pues los conocimientos, los saberes, etcétera. Sin embargo, en Ancash, pues el mismo quechua, pues se constituye como una riqueza por la gran diversidad eh, dialectal que tiene esta lengua. Sin embargo, por este proceso de migración del campo a la ciudad, con la llegada de las empresas mineras como Antamina, Barrick, desde los 90 en adelante, pues las ciudades han crecido inmensamente y las zonas rurales se han despoblado. Es decir, un movimiento de la ruralidad hacia la urbanidad. Y obviamente la urbanidad pues es un contexto de habla castellana. Entonces, la primera generación habla el quechua, obviamente la segunda y la tercera generación prácticamente se está perdiendo la lengua, es decir, ya no se transmite la lengua a las nuevas generaciones. Por todo este hecho de la modernidad, por todo este de la globalización, etcétera, pues es un factor independiente y no estamos pudiendo detener ese proceso de la, de la transmisión a las nuevas generaciones. Entonces entendemos, si bien es cierto, todavía Ancash tiene un alto porcentaje de quechua hablantes, pero si no se transmite a las nuevas generaciones, en los próximos años, obviamente, no está garantizada, pues, la vitalidad de esta lengua. Los quechua hablantes se van haciendo viejos y los viejos se van muriendo, y si las nuevas generaciones no hablan la lengua de sus padres, de sus abuelos, obviamente está en un peligro inminente, y creo que eso es generalizado para todo el quechua, porque ya hace algunos años atrás la UNESCO ya había referido pues que el quechua es una lengua amenazada de extinción. Una última pregunta. ¿Qué estrategias institucionales podrían fortalecer el reconocimiento y el uso efectivo del quechua en la administración de justicia como parte del cumplimiento del enfoque intercultural del Estado peruano? Bien, las estrategias pueden ser diferentes. Una, por ejemplo, que el trabajo tiene que ser integral y también tiene que convocarse, pues, de una manera intersectorial, es decir, constituir alianzas estratégicas.
Educación no puede seguir trabajando por su parte, Ministerio de Cultura trabajando por su parte, el Poder Judicial por su parte. Creo que en estos casos hay que unificar esfuerzos y trabajar de una manera integral, de una manera cooperativa, de igual manera incluyendo a las universidades. Otro aspecto importante también, decíamos que en las zonas donde hay quechua-hablantes o hablantes de las lenguas originarias, sería pues importante, por ejemplo, como una condición básica para ingresar a laborar en estos contextos, que el postulante debe conocer o debe tener por lo menos un conocimiento elemental de la lengua que hablan. Porque no es justo que en un contexto donde se habla, hay muchos hablantes quechua hablantes, el servidor público no entienda quechua. Y en todo caso va a tratar de adivinar y obviamente no va a poder absolver y resolver los problemas. Y esto no solamente se da pues con el tema judicial, igual ocurre en salud, igual ocurre en educación y en otras áreas. Entonces acá se requiere pues de un trabajo comprometido y no solamente también desde el estado de arriba hacia abajo, sino también de abajo hacia arriba. Es decir, las mismas poblaciones indígenas también tienen que exigir que sus derechos que sean realmente cumplidos. Entonces, pues acá todavía tenemos mucho trabajo que hacer. Hay algunas pinceladas, algunas experiencias que se vienen ejecutando, pero creo que todavía el camino es muy largo para seguir trabajando en este campo. A nombre de la Red Peruana de Universidades le damos muchas gracias al doctor Félix Claudio Fulca Guerrero, representante de la Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayorno. Muchas gracias. A continuación tendremos la última ponencia de la Mesa Humanidades 1, titulada Ideologías lingüísticas y de colonialidad sobre las lenguas originarias y las lenguas extranjeras en el Perú. Se llevará a cabo a través de la participación del lingüista y politólogo Marco Antonio Lobón Cuevas, representante de la Universidad Mayor de San Marcos. Es lingüista y politólogo, profesor de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, profesor de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Enseña los cursos de redacción, lingüística aplicada, adquisición de lenguas y sociolingüística andina. Es miembro del grupo de investigación denominado Lenguas y Filosofías del Perú. Adelante, profesor, cuenta con 15 minutos. Bienvenido. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación a este espacio que une a varias universidades para dar cuenta de los resultados, avances o proyectos que tienen en investigación en los últimos años. El tema, el título que ustedes ven está en relación con las lenguas indígenas y las lenguas peruanas, o lenguas indígenas peruanas y lenguas extranjeras también en el Perú. Un poco sobre ideología y de colonialidad. Me sumo a todo lo que dijo Félix Julca, quien ha hecho una excelente exposición en relación con la presencia de las lenguas indígenas, especialmente el quechua, en contextos donde prima la lengua quechua, no solamente la vida cotidiana, sino en contextos administrativos y también académicos, de los cuales un poco también voy a ir contando. Muy bien. Dicho esto de antesala, me preguntaba en un inicio qué es lo que puedo aportar en este espacio y resultado de dos investigaciones sobre decolonialidad e ideologías lingüísticas, vengo a presentarles ahora algo. Eh, Estas dos investigaciones se publicaron en dos revistas indexadas en Brasil, interesadas en el tema de lo que estaba ocurriendo con las lenguas peruanas, tanto las indígenas como las lenguas extranjeras en el Perú. Em, Parto primero de esta idea de qué es el lenguaje o qué son las lenguas, en el sentido de que generalmente lo estudiamos como una noción representacional. El lenguaje describe la realidad, ¿no? Muchas veces decimos la mesa es blanca, entonces estamos diciendo que el lenguaje sirve para dar cuenta de la realidad. Otros perciben que el lenguaje es una cuestión cognitiva, es decir, que nuestra mente nos permite a nosotros crear ideas, expresarnos
comunicarnos. Otras perspectivas del lenguaje consideran que el uso es más importante, cómo se presenta la variación lingüística, cómo las personas logran ser corteses al momento de hablar. Y las investigaciones también señalan que el lenguaje es una cuestión ideológica, ¿no? Cómo se percibe el lenguaje para algunos, cómo se utiliza para persuadir, cómo de alguna manera clases sociales o cuestiones de poder aparecen en el lenguaje. No obstante, el lenguaje, con las nuevas perspectivas de coloniales, van a señalar que el lenguaje es también político, es decir, no solo es representacional, no solo es cognitivo, no solo es funcional, no solo es ideológico, sino que el lenguaje es altamente político. Y es una perspectiva que en lo personal a mí me movió mucho porque yo quería entender por qué se dice que el lenguaje es político. Ahora, es político en el sentido de que es una herramienta que se utiliza para colocar ciertos intereses, ¿no? De ciertos grupos sociales, pero al mismo tiempo determina la estructura de varios aspectos. Por ejemplo, la estructura académica, y dentro de la estructura académica, la estructura universitaria, y dentro de la estructura universitaria, la estructura idiomática universitaria. Es decir, cómo en los centros de idiomas de las instituciones universitarias se posicionan, se seleccionan, se eligen determinadas lenguas frente a otras. Una vez que entendí un poco esta cuestión de que el lenguaje es digamos, es político, tiene una cuestión política, empecé a analizar qué significa esto del decolonialismo y cómo el decolonialismo se emplea en el espacio del lenguaje. Entonces, el decolonialismo parte de la idea de que vivimos en un mundo moderno, o modernizante. Es decir, constantemente todos persiguen ese ideal, ese sueño de la modernidad, de tener un carro, de tener un departamento, de viajar a los Estados Unidos, de hablar inglés, de vestirse a la moda, de usar redes sociales, de usar inteligencia artificial, de estar al día con la modernidad. No obstante, esta modernidad empieza a ser cuestionada por sociólogos, antropólogos y desde la perspectiva lingüística de la modernidad que se entiende como la modernidad lingüística. Entonces, la modernidad lingüística empieza a señalar de que un ser humano es ser humano si aprende una lengua hegemónica como el inglés, como el francés, el portugués o el español y ensombrece, borra el resto de lenguas que no entran pues en este aparato de las lenguas eje, ¿no? Sabemos que en el mundo lenguas muy importantes por su cantidad de hablantes, el chino, digamos el español, el inglés, que son las lenguas que se emplean a nivel más internacional. Entonces, la idea modernizante empieza a cuestionarse y el paradigma de la decolonización lo que señala es que no es la única vía que tienen los seres humanos, no es la única vía por la cual puede uno circular. Entonces se propone dentro del decolonialismo ciertas rutas que van incluso en contra de ese paradigma modernizador, modernizante. Eh, y específicamente es una lucha contra la cuestión cultural, ¿no? Porque si bien es cierto que ya no se habla de sujetos colonizantes o colonizadores, porque claro, la colonia en teoría ha desaparecido, el paradigma de la colonización nos dice que la colonización sigue siendo cultural, aun cuando no haya una colonización territorial, una colonización de matanzas o de genocidio o una imposición de clases, lo que dice es hasta ahora hay una colonización cultural y propone una manera de tener, digamos, o de, digamos, contener esta colonización cultural con la propuesta del desentrame epistémico y la desobediencia o desprendimiento epistémico y práctico, ¿no? El desentrame epistémico lo que va a señalar es que
hay que criticar y analizar constantemente la lógica occidentalizante, ¿no? Sabemos que muchos de nosotros nos encontramos en Occidente, vivimos, respondemos y nos movemos como parte de esta lógica occidentalizante. Pero el paradigma de la decolonización lo que nos dice es que ser autocríticos, criticar esta forma, porque muchas veces es avasalladora y termina por perjudicar a sujetos y, digamos, aspectos culturales que son vulnerables o que han sido marginalizados. El criticar también va con reconocer, por ejemplo, que hay una serie de epistemicidios. La lógica occidental ha ido eliminando eh, cosmovisiones, formas de pensar, creencias de grupos culturales distintos a Occidente, y en este caso los grupos indígenas peruanos, ¿no? Y con sus lenguas indígenas peruanas. Entonces el Desentrame nos dice, hay que analizar y criticar, ¿no? Mantener esa postura de la decolonización, pero al mismo tiempo ya da una perspectiva más fuerte, incluso recomiendan la desobediencia y el desprendimiento epistémico completo, es decir, dejar a Occidente para reconocer de igual valor a las demás culturas y a las demás lenguas. Para esto se tiene que desempoderar la lógica occidental, despojarse muchas veces de la lógica occidental, resistir, digamos, a los embates de la lógica occidental y de repente se puede coger la noción de interculturalidad con el fin de reconstruir o resistir o poner fin, digamos, a estas maneras de avasallar a las culturas indígenas y a las lenguas indígenas. Entonces, esta es la propuesta teórica de colonial. Me pareció muy interesante cuando la empecé a revisar, a estudiar, sobre todo cuando la propone Quijano o Walsh y otros, digamos, investigadores. Entonces, llevo un poco esto al ámbito de la lingüística con el fin de desentrañar el posicionamiento que ha ido cobrando una lengua hegemónica o las lenguas hegemónicas en los centros de idiomas. Por ejemplo, tanto el inglés, el francés o el portugués, que son, digamos, incluso lenguas que han sido asociadas a la colonización física o lenguas que han sido asociadas al imperialismo físico y cultural, ¿no? Entonces, lo que dice esta posición de colonial es que veamos por qué se han posicionado este tipo de lenguas y en un centro de idiomas ver cómo se posiciona, cómo las autoridades exigen que se enseñe esa lengua, cómo los maestros no cuestionan la lengua hegemónica, ¿no? Cómo se transmiten metodologías de estas lenguas hegemónicas, cómo convierten a los ciudadanos peruanos en, digamos, sujetos occidentalizantes de estas lenguas hegemónicas. Entonces, una manera de estudiar el marco del centro de idiomas es desentramando su posicionamiento de lenguas, ¿no? También se puede estudiar, por ejemplo, lo que se llama los racismos lingüísticos y los privilegios lingüísticos. Generalmente vemos que en las escuelas de posgrado de muchas universidades se solicita como requisito obligatorio el tener una lengua. Pero ¿qué tipo de lengua? Una lengua académica que se llama, por ejemplo, una lengua hegemónica. Y desde este marco que les propongo se puede estudiar la imposición de las lenguas para las sustentaciones de tesis, para la redacción de una tesis, para la lengua que tiene el jurado de tesis. eh, para el requisito de presentar la tesis se pide una lengua o haber estudiado. Y generalmente esta lengua que se consume es la lengua del posgrado o del centro de idiomas de la universidad en la que uno se encuentra. Incluso el estudiante no puede estudiar fuera de otra universidad de idioma en el posgrado porque su posgrado le exige que haya sido con esa institución. Entonces, vemos que empiezan a haber alianzas y propuestas, digamos, económicas en relación con el posicionamiento de idiomas hegemónicos dentro de las universidades. Es interesante este paradigma porque empieza, pues,
a descubrir que hay una especie de racismo lingüístico a nivel de la academia. Y por tanto también se puede estudiar las violencias etnocéntricas hacia la escritura, porque cuando un estudiante, por ejemplo, está aprendiendo una segunda lengua en un centro de idiomas o en el centro de idiomas de un posgrado y emplea alguna otra lengua como el quechua, la aymara, se le niega, le dice eso no es una lengua. Entonces, en estos espacios empieza a haber confrontaciones, conflictos, los estudiantes no pueden tomar notas en sus propias lenguas maternas o segundas lenguas que vendrían a ser indígenas frente a una lengua extranjera. Entonces, el ámbito de aplicación que propone el decolonialismo se abre a todo este espacio de los estudios lingüísticos. Para mí es una novedad, no necesariamente ustedes que me escuchan van a estar de acuerdo con esta postura, pero es una postura que también abre pues los ojos, ¿no? Porque en principio, cuando estamos dentro del mundo occidental, no nos damos cuenta de las demandas que tienen sobre todo los grupos vulnerados o los grupos vulnerables. Entonces, ¿cómo podríamos recoger algunos datos que nos indican que hay un racismo lingüístico en los centros de idiomas o en los espacios donde se vehicula una lengua hegemónica como enseñanza y que un estudiante tiene que someterse a esa lengua hegemónica? Bueno, se pueden estudiar, por ejemplo, ya que existen las humanidades digitales hoy en día, los discursos de imposición lingüística en las páginas web. Por ejemplo, hay páginas web que recomiendan, en 3 meses puedes aprender el inglés. Entonces ya es como una manera de imponer una forma de acercarse a ese tipo de idioma. Estudiar los foros, porque hay foros y hay comunidades que hoy en día se le llama comunidades etnodigitales o comunidades como dicen, etnográficas de la NEC, ¿no? Etnográficas que aparecen en los foros discutiendo, comentando, no solo el WhatsApp, sino que también hay foros donde discuten sobre el empleo de la lengua, los que están a favor o los que están en contra, o los que asimilan la lengua hegemónica. Entonces se puede estudiar estas comunidades digitales. Antes existía, por ejemplo, muy comúnmente el Skype, donde uno podía grabar y ver cómo las personas aprendían una lengua extranjera. También se puede, por ejemplo, realizar entrevistas a profesores, a aprendices de una lengua hegemónica, para poder explorar qué es lo que piensan, por qué han escogido esa lengua, cuál es la motivación de esa lengua extranjera, o de repente es el centro de idiomas, la universidad la que propone y posiciona el tipo de idioma, porque tiene de repente una mirada de cómo construir al sujeto académico, pero más que un sujeto académico está construyendo un sujeto político que va a hablar un tipo de lengua, que se va a organizar en un tipo de lengua, que va a vivir un tipo de cultura, ¿no? Entonces es una cultura avasalladora, más aún hoy en día que se propone la inteligencia artificial, y sabemos que la inteligencia artificial se ha creado desde un tipo de lengua o que se llama lengua hegemónica, el inglés, ¿no? Bueno, hasta lo hizo, pero Sí. informarle que le quedan 2 minutos. Muy bien, sí, perfecto. Entonces, em, una vez que se ha propuesto esto, por ejemplo, uno puede ir recogiendo la información o la data, la puede ir sistematizando, puede ir recogiendo, por ejemplo, las entrevistas que están ahí, y una vez que recoge las entrevistas que se ha hecho con ciertas autoridades, puede luego interpretarlas, ¿no? Por ejemplo, esto es un ejemplo de interpretación que se ha hecho después de haber propuesto un marco teórico, propuesto una metodología y los caminos para aplicar el decolonialismo lingüístico en los datos de los centros de idiomas, ¿no? Por ejemplo, se descubre que se privilegia un tipo de lengua, que se perpetúa un tipo de enseñanza, que de repente hay una tendencia al monolingüismo, un ocultamiento a las lenguas indígenas, no aparecen las lenguas indígenas en su programa, y si aparecen hay menos alumnos, no hay programaciones, necesitan llenar el espacio. Se va descubriendo todas esas cosas a partir de que se empieza a analizar con este marco del decolonialismo lingüístico, ¿no? Yo acá cierro para ver, pues, si hay alguna consulta, alguna duda.
Lo que hoy día le he traído es pues esta perspectiva, un poco lo que propone, un poco las rutas hacia el ámbito de la lingüística y un poco cuestionar también cómo, incluso como docentes, posicionamos ciertos idiomas en espacios académicos como la universidad. Muchas gracias. Gracias a usted. Las preguntas son las siguientes. La primera es, ¿cómo las ideologías lingüísticas heredadas del periodo colonial han influido en la jerarquización de las lenguas originarias, frente a las lenguas extranjeras, en el Perú contemporáneo? Interesante pregunta. Bueno, las ideologías lingüísticas serían los insumos para que se constituyan, digamos, la aparición de lenguas hegemónicas, ¿no? Por ejemplo, como ideología lingüística, la general se piensa que el inglés es la lengua de la ciencia o de la academia. Ese tipo de concepción repercute en la toma de decisiones de colocar el inglés para la redacción de artículos científicos, para la sustentación de tesis, porque piden abstract en inglés, eh, empieza a repercutir incluso en la imagen de la persona, ¿no? La persona dentro de la universidad tiene que emplear inglés, incluso aunque sean los diálogos cortitos con los compañeros. Este es un tipo de concepción, ¿no? El que el inglés abre las puertas académicas, que el inglés es la lengua de la ciencia. Para redondear, son diversas ideologías que hacen que repercutan en la toma de decisiones académicas. Una segunda pregunta. ¿De qué manera los enfoques decoloniales permiten replantear las políticas lingüísticas y educativas en favor del reconocimiento y fortalecimiento de las lenguas indígenas? Sí, esa pregunta también es muy simpática. Eh, Cuando uno empieza a asumir una postura de colonial, ya empieza a cuestionar qué está pasando con la situación idiomática, ¿no? Por ejemplo, en la Universidad Nacional Miguel San Marcos, he notado, por ejemplo, en estos años, gracias a la presencia también de muchos profesores, eh, de lenguas amazónicas y andinas, que el Centro de Idiomas ha hecho una apertura a que se enseñe el quechua, se enseñe el aymara, se enseñe la xánica, pero eso es a raíz de que, como han hecho la pregunta, cuando uno se percata de la situación, puede mejorar la situación y abrir un abanico de diversidad lingüística. En este caso, el Centro de Idiomas se ha abierto a las distintas lenguas peruanas, pero al mismo tiempo hay que ver que no se le tiene que dar la ventaja a un tipo de lengua como el inglés, porque todos los profesores tendrían que recibir de las diversas lenguas el mismo tratamiento, los mismos materiales, o sea, el soporte tiene que ser igual y no todo hacia el peso del inglés. Muchas gracias. ¿Qué papel juegan los medios de comunicación y el sistema educativo en la reproducción o transformación de las ideologías lingüísticas coloniales en el Perú? Más que transformación, lo que he visto es que mantienen las ideologías lingüísticas colonizantes, ¿no? Mantienen la enseñanza de lenguas hegemónicas, es que los medios de comunicación, sobre todo, están engarzados con eh, las universidades y los tipos de universidades. Lo que pasa es que las universidades, al ser también una empresa o una corporación o una institución, sea pública o privada, los medios de comunicación lo que van a hacer es reproducir los discursos que se les brinda, pero a la vez los medios de comunicación les generan discursos a las instituciones académicas. No he visto esa transformación total del mensaje de los medios de comunicación hacia lenguas no hegemónicas. Ni siquiera aparece una difusión a las lenguas de señas. Hay muchas lenguas de señas y ni siquiera aparecen en el panorama de los medios de comunicación para su enseñanza y aprendizaje. Una última pregunta. ¿Cómo las comunidades quechuas, aymaras y amazónicas reinterpretan la noción de prestigio lingüístico desde su perspectiva decolonial? No, no, hubo una interrupción en tu audio. ¿Cómo las comunidades Ok, aymaras y quechuas? se lo repito. ¿Cómo las comunidades quechuas, aymaras y amazónicas reinterpretan la noción de prestigio lingüístico desde una perspectiva decolonial? Reinterpretan el prestigio. Ok. Bueno, hoy en día las lenguas, y más que las lenguas, los hablantes, ¿no? Los hablantes se van percatando que sus lenguas también son importantes.
dado que ahora tienen voz, tienen voto. Esta democracia occidental ha repercutido, digamos, en las culturas eh, no occidentales y hoy en día tienen mayor peso, mayor participación política y su participación en los espacios, eh, tanto académicos como no académicos, ha hecho que vean que sus lenguas también son importantes. Alguien habla el quechua en el Parlamento ahora, ¿no? Aun cuando tenga toda esta presión o esta mofa, pero ya se sienten empoderados, ¿no? O sea, hay un empoderamiento, no es grueso, pero va apareciendo. Entonces, aparece porque están reconociendo que sus lenguas son importantes. Pero hay que extenderlo más, porque como dijo bien el maestro Feliz Kulka, si no llega a las nuevas generaciones, se van a ir perdiendo tradiciones, lenguas, formas de pensar, que son, digamos, la solución a mantener este planeta, ¿no? Porque en la diversidad vamos a encontrar nosotros la respuesta a vivir en paz y mantener el planeta que se está destruyendo. A nombre de la Red Peruana de Universidades agradecemos la participación del lingüista y politólogo Marco Antonio Lobón Cueva, representante de la Universidad Mayor de San Marcos. Agradezco a la Universidad Católica de Trujillo, Benito XVI, por haberme permitido ser presente el día de hoy. Un agradecimiento muy especial a la Red Peruana de Universidades por tan amable invitación. Fue un honor ser moderador de este evento. Agradezco a cada uno de los participantes de este día por haber enriquecido nuestra experiencia académica con sus ponencias. Conmigo será una nueva oportunidad. Muchas gracias y hasta pronto.